Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luesfera, y hoy vamos a ver la review y el unboxing de este nuevo smartwatch, el smartwatch de Leotech, el Black Diamond. Como veis, es el Black Diamond con el remate de la corona en rojo o anaranjado, y bueno, pues vamos a ello. Vamos a abrir el paquete. Y aquí vais a poder ver que tenéis el reloj por una parte, y en la parte trasera, la parte de abajo del paquete, veis que lleva tanto la cuna para poder cargar el reloj, veis que es pequeña y bastante portátil, y también podéis ver el cable de micro USB que lleva incluido para que podáis cargar el smartwatch. Dentro también vais a ver, que esto es bastante importante, que lleva un pequeño destornillador, le veis aquí empaquetado, y unos tornillos de reemplazo. Esto veremos para qué puede servir, tan sencillo como para poder abrir la parte trasera del reloj, una parte acabada en metal, porque como veis el smartwatch está prácticamente todo él rematado en plástico, con un aspecto deportivo, y esta parte trasera que os estoy señalando en el vídeo, pues es la que podéis remover, la que podéis quitar con ese destornillador, y dentro podréis colocar la tarjeta SIM que puede llevar este teléfono. Os digo teléfono porque realmente es un smartwatch, pero que puede hacer las funciones de teléfono. También veréis el pequeño manual del usuario que tenéis aquí, por si tenéis alguna duda a la hora de manejarlo, pero bueno, lo vamos a encender aquí para que podáis ver cómo navegar a través del reloj. La principal funcionalidad del reloj, como os hemos comentado, es que lleva una tarjeta SIM independiente, de tal manera que no vais a necesitar un teléfono para poder usarlo, como la mayoría de smartwatch que hay ahora en el mercado. Luego veremos una comparativa con alguno de ellos. También es importante que veáis que lleva en uno de los laterales una cámara de fotos. Una cámara de fotos de 2 megapíxeles. De todas maneras, todas las características de este reloj las tenéis en la parte posterior de la caja. Si giráis la caja, veréis perfectamente que aquí tenéis un poco el modelo, que es el Black Diamond, las medidas, la capacidad de la batería, que veis que es de 480 miliamperios, veis que es sensiblemente mayor con respecto a la mayoría de smartwatch, incidiremos un poquito de ello más tarde. Y lleva una pantalla LCD de 1,33 pulgadas, que lleva Gorilla Glass, un acabado de la parte del cristal bastante resistente, ya lo sabéis, y una resolución de 360 x 360 píxeles. Si yo no recuerdo mal, más o menos la misma resolución que podríais encontrar en el Moto 360 de segunda generación. La CPU lleva un MTK de 6580 de 1,3 GHz, es un quad-core, una GPU, una Mali de 400 mAh y una ROM de 4 GB, ¿vale? Lleva, como os decíamos que era un reloj, lleva una versión de Android 5.1, un Android más bajo para que pueda soportarlo tanto el procesador como las características del teléfono. Lleva Bluetooth, lleva esa cámara de 2 megapíxeles que os hemos enseñado, y compatible con estas frecuencias a la hora de las llamadas, ¿vale? Bueno, en cuanto al diseño que podéis ver del Leotech, es claramente un reloj deportivo. Podría asemejarse, entre comillas, a un Samsung Gear, un S3, un S2, o incluso con el Motorola, el Moto Sport. Es decir, va encaminado a un público a priori que le tenga un uso más dedicado a temas deportivos. Esto es importante porque el hecho de que lleve el GPS integrado, lleva un GPS dentro del propio smartwatch, hace que esté especialmente dedicado para estos fines. Y luego la correa, como veis, es una correa de caucho normal y corriente, no tiene mayor complicación. Bueno, vamos a encenderlo para que podáis ver el smartwatch.
Nosotros ya le hemos introducido una tarjeta SIM, y como veis, la resolución de la pantalla hace que el smartwatch se vea de manera bastante correcta, y luego, desplazando con mi dedo hacia la izquierda, podéis ver que llegamos al menú principal. Las opciones de teléfono, las opciones de contacto, los mensajes, los ajustes. Sí que hay un aspecto que quiero que veáis bien. Veis cómo realmente no está demasiado bien escalada la versión de Android con respecto al acabado del teléfono. Totalmente circular. Veis que hay partes que quedan fuera de la corona. Bueno, según vais arrastrando, lo vais a ir viendo. Podéis cambiar también la orientación, cómo vais a poder visualizar vosotros los iconos de acceso a las diferentes opciones del teléfono. Y otra de las opciones más interesantes es que al llevar una versión, al poder mover una versión de Android, pues lleva su propio acceso a la Play Store. Para que veáis que esto efectivamente funciona, yo he descargado una de las aplicaciones más comunes, como puede ser el Google Play. La música, para que lo veáis. Las opciones del Fit, para que podáis sincronizar con vuestro teléfono. Como os comentábamos, vamos a repasar los gestos principales para que podáis manejar el reloj. Como veis, hacia la izquierda, como os comentábamos, tenéis el desplegable de las aplicaciones y el menú general de Android, con tanto los ajustes del teléfono como los ajustes generales. Si giramos hacia la izquierda veremos las notificaciones, en este caso no tenemos ahora notificaciones, y en la parte superior tenemos un resumen de la conexión 3G. Ya os decimos que nosotros hemos insertado una tarjeta SIM dentro del propio teléfono, y en la parte inferior los datos de la temperatura, para que podáis manejarlos. Es tan sencillo como lo que veis a continuación. Si dejáis pulsado, como en la mayoría de smartwatch, también os comentamos, tenéis la opción de cambiar las carátulas. La opción de las carátulas del smartwatch. Esta es una de las principales características que a mí personalmente, dentro de este mundo de los smartwatch, me resulta más apetecible. El hecho de que podamos cambiar las carátulas, incluso que tengamos aplicaciones de terceros que podamos usar para ir cambiando la carátula de nuestro reloj, de tal manera que podamos lucir un reloj nuevo cada día, por decirlo de esta manera. ¿Qué ocurre? Que con nuestro Leotech esto va a estar limitado. A priori, no hay opción de cambiarle esas carátulas y tendremos que conformarnos con la mayoría con las que vengan por defecto. A priori, si no sois usuarios que esta característica la demandéis demasiado, con las que vienen no vais a tener mayor problema. Vamos a ver ahora las principales aplicaciones que tiene nuestro teléfono y cómo podemos navegar a través de él por las aplicaciones, y cómo podremos sincronizar nuestro teléfono con nuestro smartwatch. Vamos pues a la zona de aplicaciones, aquí, y entonces veremos cómo tenemos dividido las principales opciones del smartwatch. Tenemos teléfono. Si pulsáis en el teléfono veréis que al llevar una tarjeta SIM propia, podríamos llamar y contestar perfectamente desde el teléfono. En Luosfera lo hemos probado y os podemos decir que se oye perfectamente, como si estuvierais usando un teléfono normal y corriente. En ese aspecto no tenemos ningún tipo de queja con el terminal. Luego habría que ver la usabilidad que podríais darle a un reloj convirtiéndolo en teléfono, pero a priori funciona y funciona bien. Salgamos de aquí. Contactos, simplemente vuestra lista de contactos. Mensajes, ya sean mensajes al terminal o de otro tipo. Ajustes. Esto es importante porque vais a ver que en esta pantalla tenéis dos ajustes. Unos pertenecen directamente a los ajustes del propio terminal, del propio smartwatch, y otro pertenece a los ajustes de Google, como tendríais en cualquier teléfono que llevara Android. Entonces,
esto que os quede bien claro y que no os confundáis a la hora de poder navegar a través del teléfono y de buscar las opciones de cada uno. Aquí, como os hemos dicho, tenéis los ajustes del smartwatch. Tenéis los ajustes del sonido, de la pantalla, el estilo del menú principal, y tenemos conectar. Aquí, si nosotros pulsamos, tenemos Bluetooth, el Wi-Fi para que podamos introducir pues la clave de nuestra red Wi-Fi y podamos conectarnos con él sin necesidad de tener la tarjeta de datos insertada. Y veis, aquí podéis ver cómo ya se conecta directamente a mi red. Y Bluetooth. Nosotros ya lo tenemos configurado y la tenemos conectado con nuestro dispositivo. Si no, simplemente os pedirá vuestro dispositivo, buscará entre los dispositivos que tengan el Bluetooth activado, como cualquier vinculación que haríais con un smartwatch, y localizaríais el vuestro. Aquí sí que os tenemos que comentar que a la hora de decirle aceptar o declinar, cuando os está dando ya el código de vinculación con el dispositivo, tenéis que darle cancelar. No sabemos por qué, puede ser un error del sistema operativo en este sentido. Y de esa manera lo cogerá como aceptar y lo podréis vincular. Esto es importante porque nosotros tardamos un tiempo en poderlo sincronizar, ¿vale? Tenéis el modo avión también, el GPS, que aquí lo tenéis. Nosotros lo tenemos siempre en el modo de alta precisión para que pueda daros la ubicación lo más exacta posible. Nosotros lo recomendable. También es verdad que lo que hará es que la batería de vuestro smartwatch dure algo menos, pero es recomendable. Y por último, pues restringir las redes móviles y restringir las conexiones. Podéis cambiar también el tema. Tenéis un Mobile Assistant, simplemente esto hace referencia a la aplicación que tendréis que instalar en el teléfono móvil, que en un rato veremos, y que os llevará con este código QR que tenéis aquí directamente a la Play Store para que la podáis descargar en vuestro teléfono. Aquí tenéis los gestos para poderlos configurar, etcétera, el modo de ahorro de energía, la fecha y la hora, el restablecimiento del dispositivo, importante por si tenéis algún tipo de problema, para que podáis desinstalar las aplicaciones que vayáis instalando en el teléfono y la información del teléfono, en este caso del smartwatch. No os olvidéis que nuestro smartwatch es teléfono. Bien, siguiendo con el menú principal, veis que podemos configurar las alarmas, una grabadora de voz, ya que lleva micro al poder contestar a las llamadas, calendario, administrador de dispositivos, el navegador web. Para que lo veáis, vamos a tocarlo y así podemos tocar otro de los temas que quizás menos nos hayan gustado de este smartwatch. Mirad, este es el teclado que nos sale a la hora de poder configurar la mayoría de opciones dentro del teléfono, de meter nuestra red Wi-Fi, de meter una serie de datos que tengamos dentro del smartwatch. Como veis, el teclado, por muy bueno y preciso que es, y que la pantalla, sinceramente, es una pantalla que funciona muy bien y la respuesta es bastante buena, el teclado no deja de ser muy pequeño. Con lo cual, a la hora de intentar introducir los datos, si tenéis los dedos no demasiado finos, como es mi caso, pues vais a tardar un rato importante a la hora de meter datos, sobre todo contraseñas de Wi-Fi que van mayúsculas y minúsculas, etc. Esto yo creo que en versiones sucesivas deberían de intentar corregirlo, porque hace que el teléfono se vea muy farragoso, hace que este dispositivo, que este smartwatch teléfono se vea a la hora de intentar meter datos mucho más complicado y que hace mucho el hardware que lleva el dispositivo, porque como os decimos es un hardware bastante bueno. Vamos con esto. Estas son las dos principales características que hacen de este reloj un reloj deportivo, una pulsera cuantificadora y aparte un smartwatch, y que lo hacen interesante junto con el GPS para todos aquellos que queráis un reloj con estas características. Mirad, este sería el ritmo cardíaco. Tardará en leerlo el tiempo que considere, os lo va a ir indicando en la pantalla. No es una medición continua como por ejemplo la que pueda hacer Fitbit, etc. Ten en cuenta que yo ahora no tengo el reloj puesto en la muñeca.
Y ¿veis? Aquí están las mediciones que hemos ido haciendo para que tengáis un histórico de ellas y el podómetro que va calculando vuestros pasos. Tenéis Gmail, fotos y, como os decía, los ajustes, pero estos serían los ajustes de Android. Recordad que el teléfono lleva, perdonad que siempre os hable del teléfono, pero realmente es un teléfono, que el terminal lleva, que nuestro smartwatch lleva Android 5.1. Facebook, Instagram, Pinterest, Skype, Twitter y WhatsApp, todas estas ya vienen preinstaladas. A priori, porque si no recuerdo mal, una vez que pulsáis os lleva directamente al enlace para descargarlos dentro de la Play Store. En cuanto a las conclusiones sobre este smartwatch, a nosotros el hardware nos ha gustado mucho. Es un hardware bastante importante, muy competitivo, que está a la par de otros relojes de características muy similares, pero con un precio bastante más elevado. Entonces, en ese aspecto nos ha gustado mucho. Quizás no veamos demasiado la parte de que un smartwatch tenga que ser también teléfono. Sí es cierto que habrá usuarios que prefieran que incluso prefieran este tipo de solución porque se ahorren el llevar el teléfono en el bolsillo a la hora de ir a hacer deporte, pero nosotros no vemos demasiado futuro a este concepto, ya que todos los demás smartwatches están enfocados a ser un complemento de nuestro teléfono móvil, no a ser un teléfono móvil en sí mismo. Si eso lo añadimos a que cada vez que queramos cambiar la tarjeta SIM tendremos que abrir la parte posterior del smartwatch, del reloj, y ir quitando estos tornillos que, aunque se nos suministra un repuesto, se irán mellando, irán perdiendo lo que vienen siendo las cabezas para que podáis quitarlos, nos parece un elemento complicado. No creemos que haya mucha gente que vaya a estar quitando la tarjeta SIM y poniéndola. Sí es cierto que, bueno, la otra opción sería tener otra tarjeta SIM que uséis directamente en este smartwatch. En cuanto al diseño general, es un smartwatch deportivo. No es el más bonito de todos los smartwatch desde nuestro punto de vista. Hay otros smartwatch que posiblemente sean mucho más bonitos a la hora, estéticamente, a la hora de verse en la muñeca. Os vamos a poner algunos ejemplos. Permitirnos que os vayamos a enseñar un Motorola de segunda generación, el Moto 360-2. Como veis, pues es un terminal, es un smartwatch con mucho mejor acabado. También es cierto que vale bastante más que este smartwatch, pero en cuanto a ese diseño, pues sí que nos parece que es un diseño que quizás hubiéramos echado algo en falta, algún detalle más en metal. Las botoneras funcionan perfectamente. La botonera, no tenemos mayor queja en ese sentido, pero sí que es cierto que puede llegar a coger algo de juego. Hay que tener cuidado. Y la correa es una correa de caucho. Es una correa de caucho, con lo cual, pues estas correas ya sabemos todos que con el agua se va a ir tazando y acabará posiblemente rompiendo. Para terminar, queríamos hablaros de la aplicación con la que podéis sincronizar el smartwatch. Evidentemente, esta aplicación no es otra que SimWear. La veis ahí, ¿verdad? Simplemente pulsáis y esta es la aplicación que tenéis. Como veis, es una aplicación tremendamente sencilla. Muy sencilla. Quizás esto es otra de las pegas principales que le podáis ver a este smartwatch. Si bien es verdad que el smartwatch en sí mismo es un teléfono, entonces quizás no necesite tanta sincronización ni tanta aplicación con muchas opciones para poder interactuar con el reloj, se echa mucho de menos
Primero, que no esté en español, como veis, es una aplicación que no está en español, está completamente en inglés. Eso también tirará a muchos usuarios hacia atrás, a priori. Y tremendamente simple. Simplemente controla un poco las actualizaciones que llegan por parte del reloj. Por cierto, importante, nada más conectar el reloj, nos llegó una actualización, actualizamos vía OTA y no tuvimos mayor problema. O sea, es decir, Lenovo está bastante pendiente del terminal, con lo cual eso también es un punto a favor de él. Pero sí que es cierto que la aplicación habría que mejorarla urgentemente, porque es una aplicación, como os decía, muy sencilla y segundo, totalmente en inglés.